Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días a los presentes, buenos días Jeremy Matías Gomero, buenos días Alejandra López, ¿cómo estás Ángela Melisa? ¿Cómo estás Brenda Xiomara Arteaga? ¿Cómo estás Camila Milán Dolores? Odette Dayana, ¿cómo estás? Alex Davis, ¿cómo estás? Xiomara Alexandra, ¿cómo estás? Anderson Urbina, Noemí, estamos Alexia Portilla, ¿cómo están cada uno de ustedes? Carol Samir, Fabiana Micaela, Astrid Antoinette, ¿cómo estás? Rebeca Abigail, ¿cómo estás? María José Lisbeth, ¿cómo estás? Alexander Luis Verde, ¿cómo están cada uno de ustedes? Un abrazo total, un abrazo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Silvia Lisset Quispe también me escribe, ¿cómo estás? Brenda Rosemary Palacios, ¿cómo están cada uno de ustedes? Esperando pues que Diosito los esté cuidando, que Taita Dios los esté siempre protegiendo y hay que seguir adelante. Chicos, no se vayan ustedes a olvidar, sí, no se vayan ustedes a olvidar. Bien. Hola Casey, ¿cómo estás? Casey Estefanía Sosa, buenos días. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Bien, voy a dejar de poner la cámara para inmediatamente poner, la diapositiva correspondiente. La diapositiva correspondiente. A ver, vamos a ver, estamos y decimos, a ver, le saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez en el curso de razonamiento verbal y rápidamente vamos a hacer pues el tema de la referencia, ¿sí? Vamos a hacer este tema, lo vamos a profundizar un poquito más, pero vamos a recordar rápidamente, ¿sí? A ver, ¿qué entendían ustedes por la referencia? Si yo le pregunto, ¿qué entienden ustedes por la referencia? ¿Qué me diría? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Tienen alguna idea de lo que es la referencia? Buenos días, buenos días. Señalar, dice Anderson. Correcto, correcto, Anderson. La referencia es el acto de señalar. Ujú. Si esta señorita, estuviera en su casa, este es el jardín de su casa, ¿no? Y hay tres objetos cerca, una silla, un reloj y una cartera. Y esta señorita le dijese, por favor, alcánzame eso. La pregunta es, ¿qué entienden ustedes por eso? ¿Qué sería eso? Alcánzame eso. ¿Qué alcanzaría usted? ¿La silla, el reloj, la bolsa? Le pido que sea un objeto muy general, correcto. El reloj. ¿Y por qué no la cartera? ¿Por qué no la silla? ¿Por qué la cartera? ¿Por qué la bolsa y no el reloj? De repente está cansada y quiere la silla. No, 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 no sabríamos realmente si es el bolso. Entonces, ella lo que podría hacer, por ejemplo, sería eso, alcánzame eso, y podrías decir esto. Ah, si fuera la silla, diría alcánzame la silla. Y si fuera el bolso, diría alcánzame el bolso, pues. Claro. O sea, para entender bien esa frase, ella lo que podría hacer es esto, señalar. Por favor, alcánzame eso. Ahí sería el reloj. Y si señalara así, ahí sería el bolso. Si señalara acá, sería pues la silla. Es decir, va a depender de ese acto, del acto de señalar. La referencia, chicos, es el acto de señalar. Si esta señorita le dijese literalmente a este chico, mira aquello,
le dijera así literalmente, mira aquello, él diría, oye, ¿a quién se refiere? No entiendo. Y lo que ella tiene que hacer es señalar. Esto es la referencia. Es el acto de señalar. Y eso nosotros lo hacemos, estamos, el acto de señalar a un elemento cercano es lo que hacemos para comprender. Por ejemplo, acá, María baila salsa, pero a Luis no le agrada ello. Ello. ¿A quién se refieren con ello? María baila salsa, pero a Luis no le agrada ello. ¿Qué sería ello? No, no diga ahí, es de mala educación señalar. Si yo paso un avión, le digo a alguien, mira aquello y señalo el avión, ¿es mala educación? No, 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 no. Ello que María baile salsa, claro, 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 claro que sí, Martín. Sí, sería eso de acá. Señalémoslo. Eso sería. Mínimamente, eso sería. Que María baile salsa. Entonces, esa es la referencia. Pero apliquémoslo, ¿ves? A un texto mucho más complejo. A ver, lea por favor este texto, que fue un fragmento de examen de admisión, pero léalo hasta acá nomás. Léalo hasta ahí más. Desde Parménides hasta Escéptica. A ver, léalo por favor. Primero léalo bien, me avisas, por favor. Me avisas, por favor, me avisas, ¿ya? Listo, me dices. Pero léelo bien, ¿ah? Listo, dice Abigail, listo, dice Brenda. Y decimos, Parménides y Zenón de Elea. ¿Sí? Parménides es un nombre, así como yo me llamo Carlos Enrique, alguien se llama Almendra Jocelyn, estamos, otro señor se llama Alex Davis, entonces hay un señor llamado Parménides y otro señor llamado Zenón. Y Elea es una ciudad, es como decir, pregunto, Carlos de Villamaría, estamos en Luis de El Agustino, Juan de Surco, Parménides y Zenón de Elea. Pueden contarse entre los filósofos más dogmáticos. Sí, a ver, para que entiendas, estamos esta situación, ¿sí? Esta situación. Eh, a ver, por favor, a ver si me puedes ayudar. Vamos a ingresar al museo, pero quiero que me ayudes bastante, ¿sí? En filosofía, ¿sí? Estamos un ratito, Jonathan, un ratito, ¿sí? En filosofía, o sea, no hay que confundir, no hay que confundir las corrientes, estamos escuelas, pensamientos, no hay que confundirlo, estamos en filosofía con la actitud, con las actitudes. Una cosa son las corrientes, escuelas, pensamientos filosóficos,
Y otra cosa son las actitudes, las posturas filosóficas. Filosóficas. Y otra cosa distinta en filosofía, y otra cosa, estamos, y otra cosa son las disciplinas filosóficas. ¿Sí? A ver, vamos a ver si que podemos trabajar esta situación. ¿Sí? Quiero ver si estamos. Entonces, por ejemplo, así como la biología, escúchame por favor, así como la biología tiene, sus disciplinas científicas, por ejemplo, tenemos a la citología, agricultura general, tenemos a la ecología, tenemos a la zoología, tenemos a la botánica, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de citología, es una rama, disciplina, mejor de disciplinas podemos cambiar acá para que se entienda mejor y hacer la comparación. Vamos a ver y decir lo que son las ramas filosóficas. La citología, la ecología, la zoología y la botánica son ramas de la biología. La citología, ¿qué estudia? Estudia la célula. La ecología, ¿qué estudia? La relación entre el medio ambiente y el hombre. La zoología, ¿qué estudia? Los animales. La botánica, ¿qué estudia? Las plantas. Así como la biología tiene sus ramas, la filosofía tiene sus ramas. ¿Cuáles son sus ramas de la filosofía? Tenemos, por ejemplo, la ontología, tenemos, por ejemplo, la gnosiología, tenemos, por ejemplo, estamos como rama la axiología, la epistemología, la ética, son ramas de la filosofía. ¿Qué estudia la ontología? El problema del ser, de la verdadera realidad. La gnosiología, el conocimiento. La axiología, el problema del valor. La epistemología estudia la ciencia. Es la filosofía que estudia la ciencia. La ética estudia el problema de la moral y así sucesivamente. Entonces, una cosa son las ramas filosóficas y otra cosa son las corrientes. Otra cosa son las corrientes. Cuando a mí me hablan de materialismo, me hablan de idealismo, me hablan de agnosticismo, me hablan epicureísmo, me hablan de criticismo, etcétera. Esas son corrientes, pensamientos filosóficos, corrientes, escuelas, pensamientos filosóficos. ¿Sí? Entonces, en filosofía, escúchame por favor, no hay que confundir una corriente filosófica con una rama filosófica. ¿Sí? En biología, por ejemplo, el pensamiento de Darwin se llamó darwinismo. Darwinismo no es una rama de la biología, es una corriente, no es una rama de la biología, es una corriente en biología, es una corriente biológica. Entonces no hay que confundir las corrientes con las ramas. Ojalá que se me esté entendiendo, por favor. Espero que se me esté entendiendo esta disquisición. Espero que se esté entendiendo esta disquisición. Ahora,
Entonces, materialismo, idealismo, agnosticismo, epicureísmo, criticismo son corrientes, ¿sí? Ontología, gnoseología, axiología, epistemología son ramas filosóficas. Y actitudes. Si una persona es cerrada, y cree que su verdad es la verdad, entonces esa persona es dogmática. Eso se llama dogmatismo. Si una persona así es cerrada, ¿sí? O sea, yo creo que mi verdad es la verdad, otra verdad no es la verdad. Oye, ¿qué dogmático es? Hay dogmatismo. Pero si una persona dice, yo creo esto, pero podría ser también que no sea cierto y otra sea la verdad. Entonces, esa persona sería escéptica, escepticismo. Entonces, el materialismo es una corriente filosófica que plantea que estamos la base de todo es la materia. El idealismo es la corriente filosófica que cree la fuente de todo, la base de todo es la idea. ¿Sí? Entonces, así, esos son corrientes. Si tú dices, oye, ¿qué es la ontología? Es una rama de la filosofía que estudia el problema de la verdadera realidad del ser. La ontología, esos son ramas. Y las actitudes, o eres cerrado y tú dices, tu verdad es la verdad, esto es así, eres dogmático. Pueden haber materialistas que sean dogmáticos, sí, y pueden haber idealistas que sean dogmáticos. Porque el dogmatismo es una conducta, una postura, un comportamiento. Entonces, en el texto dice, Parménides y Zenón de Lea pueden encontrarse entre los filósofos, pero más cerrados, dogmáticos. Esos que creen que su verdad es la verdad y no puede ello fallar. Parménides y Zenón de Lea pueden encontrar entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron. La introducción del poema de Parménides, que nos ha conservado Sexto Empírico, da fe de ello. Y mire esta palabra, ello. Sin embargo, ellos ejercieron sobre los destinos del escepticismo, mientras que los dogmáticos son cerrados y creen que su verdad es la verdad y que ellos no pueden fallar, los escépticos son los que dicen, oye, uno no puede alcanzar la verdad. Por mucha prueba que haya, tú no puedes afirmar ni negar. Por ejemplo, sobre Dios. Si alguien dice, Dios existe, oye, pero realmente no existe. No, Dios existe, ese es dogmático. Y si alguien dice, Dios sí existe, perdón. Si alguien dice, Dios existe, oye, pero de repente sí existe, ese es dogmático. Y si alguien dice, Dios no existe, oye, pero de repente existe, no, no existe, también es dogmático. Porque el dogmático es una actitud de ser cerrado. En cambio, el escéptico sería, no se sabe si Dios existe o no. Aunque haya pruebas de que existe, de repente puede no existir. O aunque hay pruebas de que no existe, puede existir. O sea, ese es el escéptico, el que duda. Que lo que me dicen a mí, sin embargo, ellos ejercieron sobre los destinos del escepticismo una influencia más grande que la ejercía por los otros filósofos presocráticos. Hasta ahí nomás. Pregunto, ¿a quién se refieren con ello? ¿A quién se refieren con ello? Tercera línea. Pregunto y usted me responde. No ellos, o sea, ello, tercera línea, da fe de ello.
Ello no es Parménides y Zenón, ¿ah? Correcto, Almendra, sí, sí, está bien. Bien, Kevin. Ello se refieren desde Parménides y Zenón de Lea pueden contarse entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron. Esto que está entre paréntesis. Lo voy a resaltar incluso. Entonces, Parménides y Zenón de Lea pueden contarse entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron. La introducción del poema de Parménides que nos ha conservado Sexto Empírico, esa introducción de ese poema da fe ¿de qué? De esto que está acá, esto, de que Parménides y Zenón pueden contarse entre los filósofos más dogmáticos que jamás existieron. Da fe de ello. Sin embargo, ¿y ellos quiénes serían ahora? Sin embargo, ellos quieren tanto a Parménides, sin embargo, ellos, Parménides y Zenón de Lea, sin embargo, ellos ejercieron sobre los destinos del escepticismo una influencia más grande que la ejercida por otros filósofos. Pero acabo de hacer la referencia. Acabo de hacer la referencia. Esto es lo que tengo que hacer a la hora de hacer la referencia, señora. Voy a borrar esto, cuestión de cultura general, que era importante que tú lo supieras. Ahora, ¿por qué realizar la referencia? Porque van a haber tipos de palabras o frases. Hay algunas palabras o frases que se van a llamar llenas, otras palabras o frases que se van a llamar vacías, otras palabras o frases que se van a llamar semivacías. A ver, para que más o menos se entienda. Si es que yo digo la palabra correr, pregunto, respóndeme sí o no, solamente sí o me responde solo no, no me des la definición. Yo te pregunto, ¿tienes una idea de lo que es correr? Te pregunto, ¿tienes una idea de lo que es correr? Ujú. Correcto. Eso que entiendes se le va a llamar significado. Entonces, profe, yo entiendo que estamos correr de esta manera. Entonces, si tú lo entiendes y tienes la idea, eso se llama palabra llena, frase llena. Por ejemplo, correr. Por ejemplo, si yo digo Pegaso, profe, se refiere al caballo con alas. Y si yo digo azul, se refiere al color primario. Entonces, esas son palabras llenas. En cambio, cuando yo digo eso, eso, no tiene significado. Por lo tanto, es una palabra pues vacía. Digo ahí también, ahí, ¿dónde? Ahí podría ser la esquina, podría ser una azotea, metafóricamente podría ser el corazón de una persona, ahí estaré. Otro. Entonces, ¿a qué se llaman palabras llenas, frases llenas? Son las que tienen significado pleno. Esas son las palabras, las frases llenas.
Y las vacías son aquellas que carecen de significado. En cambio, hay otras palabras que tienen significado, pero no está muy claro. Por ejemplo, el objeto no es un animal, no es una persona, es una cosa, pero el objeto. Si yo te digo, alcánzame el objeto, no está muy claro. Pues si dijera yo, dicho suceso, no es persona, no es animal, es una situación, ¿no? Si dijera el personaje. Entonces, esas palabras se le llaman vacías. Son aquellas que tienen significado a medias. Tienen significado a medias, borroso. Entonces, las llenas son las que tienen significado pleno. Las vacías son aquellas que carecen de significado, no tienen el significado. Y las semivacías son aquellas que tienen significado a medias. A ver, uno, dos y tres. Tres tipos de palabras o frases. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál crees tú, qué tipo de palabras necesitan la referencia? O sea, en otras palabras, ¿qué tipo de palabras necesita que se señale a otro lado? ¿Qué tipo de palabras o frases crees tú que necesiten hacer la referencia? Las llenas, las vacías, las semivacías, solo las llenas, solo las vacías, solo las semivacías, las vacías y semivacías, las llenas y las vacías. ¿Cuáles? Correcto, correcto, correcto. Las vacías y las semivacías. Las llenas, ¿por qué no? Porque ya tienen significado pleno. Las vacías necesita para que se den significado. Eso, y tú señalas una pelea, le digo a mi interlocutor, mira eso, y señalo la pelea, eso es la pelea. Entonces, ¿para qué debo señalar? Estamos en el caso de las palabras vacías para que se llenen de significado. Y las semivacías para que completen el significado y esté bien claro. No se vaya usted a olvidar. Ahora, clases de referencia, conmigo por favor. Van a haber dos tipos de referencia, la endofórica y la exafórica. La referencia endofórica es señalar dentro del texto, dentro del discurso. Y la exofórica es señalar fuera del discurso, hacia un elemento externo. Por ejemplo, si este joven dijese así, Dios es todopoderoso, solo Él nos salvará. ¿Y no? Dios es todopoderoso, solo Él nos salvará. ¿A quién se refieren con Él? A Dios, correcto. Se refiere a Dios, obviamente que se refiere a Dios. Pero Dios también es una palabra dentro del discurso, es un sustantivo. Por lo tanto, esta referencia dentro del texto es endofórica. En cambio, si esta señorita nos dijese así, ¿sí? Me da miedo eso. No señalo nada dentro del discurso y por ahí surge una araña y ella lo señala. Pues esta referencia no se da dentro del discurso, es una referencia exofórica, extratextual. Ahora, pregunto, ¿cuál de los dos tipos de referencia se aplicará cuando tú estés dando examen de admisión y estés leyendo el texto? ¿Referencia endofórica o exofórica? ¿Cuál crees tú? Cuando tú estés en el examen de admisión, ¿vas a señalar hacia elementos externos? No, la que vas a aplicar principalmente o casi exclusivamente la referencia endofórica, la que se da dentro del texto. ¿Sí? Por ejemplo, acá hemos aplicado nosotros, ¿sí? Referencia pues
endofórica, dentro del texto. ¿Qué era ello? Que Parménides son los más dogmáticos, da fe de ello. Sin embargo, ellos, ¿quiénes son ellos? Esto dentro del texto, eso es endofórico. A ver, practiquemos la referencia, ¿ya? Practiquemos la referencia. A ver, quiero que leas el texto y me digas las palabras en negrita a quién se refiere. Léelo bien, ¿ah? No lo leas por leer. Primero léelo para que entiendas todo el contexto. Y después trata de leer, decir quién es este, quién es el cual. Haz la lectura, por favor. Rápido, rápido, por favor. Te voy a dar un minuto a la referencia. ¿Quién es este? ¿Quién es el cual? ¿Quién es ella? ¿Quién es esta nada? Vamos trabajando.
Listo, listo. Un ratito, por favor, voy a tomar una pastillita. Una pastilla, un ratito, por favor. A ver, chicos, un ratito, por favor. Ahora sí, ya. Entonces, a ver, vamos a hacer. Listo, dice Xiomara, listo, dice Almendra, Sofía, listo, Abigail, listo, Brenda, listo. Correcto, vamos a trabajar acá. Ya, a ver, vamos a hacer. A ver, entonces la pregunta es acá, la pregunta va a ser acá. ¿A quién se refieren esas palabras? ¿A quién se refieren las siguientes palabras o frases que están en negrita? Por ejemplo, a ver, hago la pregunta. ¿A quién se refieren con la palabra este que está acá? ¿Quién sería este? ¿Qué me dicen ustedes? Lo voy a enumerar. Estamos, ¿a quién se refieren con este? ¿Quién sería? El mal, el diablo. Por ejemplo, Rosalía dice el diablo, Nixon el diablo. Claro que es vacía, pero ¿a quién se refiere? Hay que señalarlo. No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal, este de acá, el mal, pertenece al drama de la libertad humana. ¿Sí? No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal, pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. Ahora, quiero que me escuches, por favor. Sígueme escuchando, por favor, ¿sí? Porque vas a ingresar a la universidad y tienes que trabajar mucho, mucho, mucho. Mira, si yo te digo abajo, a ver, mira, mira acá. Mira, mira, trate de trabajar acá. Yo digo, María, miren la parte de abajo, por favor. María, estamos en el día, trabaja de costurera. Punto. ¿Ah? María en el día trabaja de costurera. ¿Sí? En las noches, ella, estamos, baila salsa. Pregunto, ¿a quién se referiría con ella? ¿Quién sería ella? María, dice Abigail. María dice, estamos, Jeremy. Sí, sí, María José dice María, correcto. Ella sería María, ¿no es cierto? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Entonces, María en el día trabaja de costura, en las noches ella baila salsa. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo borrara la palabra ella? ¿Qué pasaría si yo borrara la palabra ella? María en el día trabaja de costurera, en las noches baila salsa. ¿Quién bailaría salsa sería María? ¿Quién bailaría salsa sería María? Sí, en las noches, cuando en una zona del texto no está escrito, pero se sobreentiende, a esto se le va a llamar elipsis. La elipsis se va a dar cuando en alguna zona del texto algo se sobreentiende. Y eso es lo que pasa en la primera línea. Mira, lo voy a insertar acá. Acá está faltando algo. Ahí está faltando algo. ¿Sí? No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. Punto. Este se refiere al mal,
pertenece al drama de la libertad humana. Punto. Es el precio de la libertad. ¿Pero quién? ¿Quién es el precio de libertad? Algo ha sido suprimido en esta zona. ¿Y a quién se refiere? Claro, se siguen sintiendo. ¿A quién se refiere? María en el día trabaja con usted, en la noche baila salsa. Se entiende que es María. Es igual. No hace falta recurrir al diálogo para entender el mal. El mal, pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. ¿Se sigue refiriendo al mal? El mal es el precio de la libertad. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza. Es el animal no fijado, usando una expresión de Nietzsche. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza. Es el animal no fijado, usando una expresión de Nietzsche. La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo. ¿Sí? La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo. Acá también, en esta zona, algo ha sido suprimido. ¿Qué ha sido suprimido ahí? Hacemos la referencia. Mira, no hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal, se refiere al mal, pertenece al drama de la libertad humana. El mal es el precio de la libertad. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza, es el animal no fijado, usando una expresión de Nietzsche. La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo. ¿Sí? La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo. Estamos, dice, en un pasado opresivo. Acá también falta algo, en un presente huidizo. Y aquí también falta algo, en un futuro. ¿Y qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que se ha suprimido? Esta zona de acá. Esto hace que el hombre se precipite. Esto aquí. La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo. Hace que el hombre se precipite en un pasado opresivo. Hace que el hombre se precipite en un presente huidizo, en un futuro. Entonces, esto que está acá, esto que está ahí, es lo que se refiere con esto de acá. A eso se refiere. A ver, leamos nuevamente, leamos nuevamente. No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. Refiriéndose al mal, pertenece al drama de la libertad humana, ¿no? Ahí se refiere al mal. El mal es el precio de libertad. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza. Es el animal no fijado, usando una expresión de Nietzsche. La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo. Hace que el hombre se precipite en un pasado opresivo. Hace que el hombre se precipite en un presente huidizo. Hace que el hombre se precipite en un futuro, el cual puede convertirse en algo amenazante. El cual, ¿a quién se refieren con el cual? El cual puede convertirse en algo amenazante y capaz de despertar la preocupación. El cual. ¿Quién sería el cual? El cual se refiere pues al futuro. Ese futuro puede convertirse en algo amenazante y capaz de despertar la preocupación. Todo sería más sencillo si la conciencia fuera simplemente ser consciente de un acto de un instante tan solo. Pero ella se desgaja. Ella. ¿Quién sería ella? Ella se desgaja. Se erige con libertad ante un horizonte de posibilidades. ¿A quién se refieren con ella? Correcto, excelente. Abigail, Xiomara, Almendra, Ángela, ¿no? ¿Sí? Sofía, ¿sí? Las dos Sofía Lucía y
y estamos Sofía Lucía, ¿no? Tenemos a Sofía, María José, Abigail, pasa rápido, ¿no? Correcto. Estamos ella, la conciencia, pero ella, la conciencia de desgaja, se erige, erigir, la palabra erigir, a ver, voy a borrar acá. Estamos, la palabra erigir significa establecer, establecerse, establece. La palabra erigir, hay que saber el significado de palabras también. La palabra erigir un ratito, no sé qué ha pasado acá. Un ratito, chicos. Ah, sí. La palabra erigir significa fundar, instituir, establecer, ya, establecer, estamos instituir. Entonces, pero ella se desgaja, la conciencia se desgaja, se establece con libertad ante un horizonte de posibilidades. Ella puede trascender la realidad, ella. ¿Y a quién se refieren con ella? Otro ella. También se refiere, pues, a la conciencia. Pero ella, la conciencia, puede trascender la realidad actual y descubrir una nada vertiginosa o bien un Dios en el que todo alcanza quietud. En el que. ¿Quién sería el que? ¿Quién sería? Estamos el qué. ¿Quién sería el qué? Dios, 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 Dios. Ah, chicos, ¿cómo me escuchan? Me dice una señorita que se me escucha bajo. Está bien, más bajo, de repente es problema de la máquina, pero quisiera que todos me digan si se escucha bien, si se escucha bajo, por favor. Se escucha bien, dice Xiomara. Ya, 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 ya. Pero de todas maneras voy a tratar de hablar bien, ¿ya? Porque pensé que era mi máquina. Bien. Entonces, chicos, si el que se refiere a Dios, el que se refiere a Dios, ¿no? La conciencia puede trascender la realidad actual y descubrir una nada vertiginosa o bien un Dios en el que en ese Dios, si se descubriera en ese Dios, en ese Dios, en ese Dios, todo alcanza quietud. Y a pesar de esta disyunción, pregunto, ¿cuál disyunción? Y a pesar de esta disyunción, ¿cuál disyunción? No logra deshacerse. ¿Cuál disyunción? Voy a corregir acá porque si no se va a entrevestar las líneas, ¿ya?
En ese Dios todo alcanzado. Y a pesar de esta disyunción, ¿cuál disyunción? Y a pesar de esta disyunción, ¿cuál disyunción? La conciencia o Dios, no, eso no es la disyunción. La realidad actual y descubrir una nada vertiginosa, no, no, texto, no. Tiene que basarse en el texto. Una disyunción sería esto, ¿no es cierto? A ver, mira, el texto me dice que la conciencia puede trascender la realidad actual, puede ir por encima de la realidad, trascender es ir por encima. O sea, la conciencia puede estar por encima de la realidad actual y descubrir dos cosas, una nada o bien un Dios. Esta es una disyunción. Eso es una disyunción. Lo voy a poner de otro color para que no se confunda. La disyunción sería estamos descubriendo una nada o bien un Dios. Esta es la disyunción. O bien una nada o bien un Dios. Cuando tú tengas una O, hay una disyunción. Si por ejemplo el te dice derecha o izquierda, ahí te hacen una disyunción. Si tu enamorado te dice al cine o al parque, hay una disyunción. Entonces, a pesar de esta disyunción, ¿cuál disyunción? A pesar de esta disyunción, ¿cuál disyunción? Estamos que se descubra una nada o un Dios, esa es una disyunción, y a pesar de esa disyunción, que se descubra una nada, estamos que se descubra una nada, que no haya nada. O sea, ¿qué pasa si la conciencia, se pone por encima de la realidad? Dos posibilidades, o no hay nada, o hay un Dios en el que todo alcanza quietud. Y a pesar de esta disyunción, no logra deshacerse. Pregunto, acá falta algo. ¿Quién no logra deshacerse? Dime por favor, ¿quién no logra deshacerse? ¿Quién no logra deshacerse? La conciencia, correcto, la conciencia. No logra deshacerse esa conciencia. La conciencia no logra deshacerse de la sospecha de que posiblemente esta nada y Dios sean la misma cosa. Esta nada. ¿Cuál nada? Esta nada que está acá, pues, esta nada vertiginosa. ¿Sí? Y a pesar de esta disyunción, la conciencia no logra deshacerse de la sospecha de que posiblemente esta nada vertiginosa y Dios sean la misma cosa. En cualquier caso, un ser que dice no y que conoce la experiencia de la nada, puede elegir también la aniquilación. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería este ser que dice no y que conoce la experiencia de la nada? En cualquier caso, un ser que dice no y que conoce la experiencia de la nada, entonces, en cualquier caso, la conciencia puede también elegir la aniquilación. Entonces, ahí estamos haciendo referencia. Leo nuevamente el texto, nuevamente el texto, conmigo por favor. ¿Sí? No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. Este, que se refiere al mal, pertenece al drama de la libertad humana. El mal es el precio de la libertad. El hombre no se reduce a la naturaleza, es el animal no fijado usando una expresión de Nietzsche. La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo. Hace que el hombre se precipite en un pasado opresivo
hace que el hombre se precipite en un presente huidizo, hace que el hombre se precipite en un futuro. Ese futuro, el cual puede convertirse en algo amenazante y capaz de despertar la preocupación. Todo sería más sencillo si la conciencia fuese simplemente ser consciente de un acto de un instante tan solo. Pero ella, que es la conciencia, se desgaja, se dirige con libertad ante un horizonte de posibilidades. Ella, que es la conciencia, puede trascender la realidad actual y descubrir dos cosas: una nada o bien un Dios. En ese Dios todo alcanza quietud. Y a pesar de esta disyunción, o sea, que descubra nada o Dios, la conciencia no logra deshacerse de la sospecha de que posiblemente esta nada, que nada, la nada vertiginosa y Dios sean la misma cosa. En cualquier caso, un ser que dice no y conoce la experiencia, en cualquier caso, la conciencia puede elegir también la aniquilación. Pregunto ahora sí, ¿a quién se refiere este en el texto? El mal. ¿Quién sería el cual? Un futuro. ¿Quién sería ella? La conciencia. ¿Quién sería ella? Estamos la conciencia también. ¿Quién sería el qué? Dios. Esta disyunción sería la nada o Dios. La nada o Dios. ¿Y quién sería esta nada? Sería la nada vertiginosa. Pregunto, ¿se entendió hasta acá o volamos, chicos? En cualquier caso, un ser que dice no y que conoce la experiencia de la nada. Sí, bien, chicos. A ver, lea usted el texto y dígame a quién se refieren esta última, la primera y líquido elemento. A ver, más sencillo, por favor. Trabaje. Gracias, gracias, gracias. Listo, listo, listo. Me están diciendo Sofi, todos, listo, listo. Che, está más fácil porque el texto anterior. Obviamente que está más fácil que el texto anterior. A ver, vamos a ver. Dice, nuestro planeta no debería llamarse Tierra, sino más bien agua, ya que esta, ¿quién sería esta, chicos? A ver, escribiéndome en el chat, por favor. ¿Quién sería esta? Correcto. Ya que esta, el agua, ya que esta agua cubre las 3/4 partes del globo terráqueo. 4.000 millones de años después de la aparición de la vida en el agua, esta última, ¿quién sería esta última?
sigue siendo esencial para la primera. ¿Y quién sería la primera? A ver, pregunto chicos, ¿quién sería esta última? Esta última. Sería el agua, ¿correcto? ¿Y quién sería la primera? Esta última sigue siendo esencial para la primera. ¿Y quién sería la primera? Correcto, Sofi. Correcto, correcto. Para la primera sería, pues, la vida. 4.000 millones de años después de la aparición de la vida en el agua, esta última, el agua, sigue siendo esencial para la primera, para la vida. Sin embargo, el agua dulce es un bien escaso, ya que el 97,5% del líquido elemento, y el líquido elemento obviamente se está refiriendo al agua. Sin embargo, el agua dulce es un bien escaso, ya que, ay, perdón, siempre más. El líquido elemento. El líquido elemento es el agua. Ya que el 97,5% del líquido elemento presente en nuestro planeta es salado y por lo tanto inutilizable para el consumo humano. Excelente, espero que estéis de acuerdo. Sigamos. A ver, lea el texto por favor y me avisa. Pero léalo bien, no espere que yo lo haga. El examen de admisión lo va a dar usted solo. Vamos, vamos.
Me avisas, ¿cómo estamos? Listo, 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 listo. A ver, vamos a ver. Y con esta terminamos, a ver. Se llama solipsismo. Solipsismo. A ver, para esto voy a tratar de que un poquito entiendas un poquito de filosofía, ¿sí? A ver, eh, en filosofía, no confunda usted las ramas de la filosofía, no lo confunda usted con las corrientes filosóficas y no lo confunda usted con las aptitudes filosóficas. ¿Sí? No lo confunda. Es como, por ejemplo, cuando yo te hablo de biología. Si yo te hablo de biología, la biología es una ciencia, pero esta ciencia tiene sus ramas. Por ejemplo, tengo la zoología, tengo la botánica, tengo la citología. Estos son ramas. Esto de acá, etcétera, etcétera, son ramas, ramas de la biología. La zoología estudia los animales, la botánica estudia las plantas y la citología, por ejemplo, estudia las células. De la misma manera, la filosofía tiene sus ramas. ¿Cierto? ¿Me escuchas, por favor? Tiene sus ramas. Eso nos dijo hace un rato. Ah, ya, ya, entonces bacán. Sí, entonces, si ya le entendieron esto, por favor, el solipsismo es una corriente filosófica. Ya lo dije, gracias, gracias, me estaba olvidando. Entonces, el solipsismo es una corriente filosófica en la que plantea que solo existo yo, en la que solamente yo existo. No que si tengo 5 dedos, no, 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 no. Solo existo yo. Entonces, se llama solipsismo a la teoría de que solamente existo yo. Esta es una teoría difícil de refutar. Esta. ¿Quién sería esta, chicos? ¿Quién sería esta? Claro, obviamente se refiere pues al solipsismo, a esa teoría llamada solipsismo. El solipsismo, o sea, esa teoría llamada solipsismo de que solamente existo yo, esta es una teoría difícil de refutar, pero aún más difícil de creer. Una vez recibí una carta de un filósofo que se decía solipsista, pero dicho intelectual, pregunto, ¿quién es dicho intelectual? Pero dicho intelectual estaba sorprendida de que no hubiesen otros. ¿Quién sería dicho intelectual? Pero dicho intelectual se refiere al filósofo que se dice solipsista. Pero dicho intelectual se refiere al filósofo que se decía solipsista. Pero dicho intelectual, es decir, este filósofo que se dice solipsista, estaba sorprendido de que no hubiesen otros. Que no hubiesen otros. ¿Otros qué? Pero dicho intelectual estaba sorprendido de que no hubiesen otros. ¿Otros qué? Nuevamente, leyendo desde el inicio, y dice así.
Se llama solipsismo a la teoría de que solamente existo yo. Esta, o sea, ¿no? El solipsismo, refiere a esa teoría, es una teoría difícil de refutar, pero aún más difícil de creer. Una vez recibí una carta de un filósofo que se decía, una carta de un filósofo que se decía solipsista, pero dicho intelectual estaba sorprendida de que no hubiesen otros, de que no hubiesen otros. Otros, correcto, Carol, correcto, correcto, otros que no hubiesen otros. Otros solipsistas, de que no hubiesen otros filósofos solipsistas, que no hubiesen otros. Otros, a ver, luego, para no atravesar, que no hubiesen otros solipsistas, que no hubiesen otros, se refieren a otros solipsistas. Sin embargo, este filósofo, ¿cuál filósofo? Este filósofo que está acá, el que envió la carta, este filósofo. Sin embargo, este filósofo lo era, este filósofo lo era. ¿Qué era? Era solipsista por creer que no existía nadie más. Sin embargo, este filósofo, el filósofo que se decía solipsista, lo era solipsista por creer que no existía nadie más. Pero de repente dijo, no hay más. Ahora, esto muestra que en el solipsismo no creen realmente ni los que opinan que están convencidos de su verdad. Esto muestra, ¿a quién se refieren con esto? ¿Quién sería esto? El texto dice, se llama solipsismo a la teoría de que solamente existo yo. Estamos refiriéndose a la teoría llamada solipsista. Esta es una teoría difícil de refutar, pero aún más difícil de creer. Una vez recibí una carta de un filósofo que se decía solipsista, pero dicho intelectual, ese filósofo estaba sorprendido de que no dicen otros solipsistas. Sin embargo, este filósofo, el filósofo que decía solipsista, era solipsista por creer que no existía nadie más. Esto demuestra esto. ¿Qué sería esto? La teoría no. ¿Cuál teoría? ¿De qué están hablando? No. Esto muestra que en el solipsismo no creen realmente ni los que opinan que está convencido de su verdad. Esto estaba sorprendido. No. Esto se refiere, mire, lo voy a poner de otro color para que no se pierda, ¿sí? Se refiere desde acá, desde una vez, ¿sí? Hasta acá. Todo eso que está entre paréntesis, todo eso que está dentro de paréntesis. Esto muestra, esto se refiere a eso que está entre paréntesis, a lo que relató, pues. Una vez recibí una carta en la que info que se decía pero dicho que está sorprendido de que no dicen otros. Sin embargo, este era tal. O sea, todo eso que relaté, eso muestra que en el solipsismo no creen realmente ni los que opinan que están convencidos de su verdad. No, no es solamente su creencia, no es solamente su creencia. Es todo ese relato, cuando se llama solipsismo a la teoría de que solamente existo yo. Esta es una teoría difícil de refutar, pero aún más difícil de creer. Es muy difícil creer. Y te relata algo, una vez recibí una carta, bla, 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 estamos, bla, bla. Entonces, al final dice, esto muestra, o sea, lo que te relató, que una vez escribí una carta y pasó esto, tal. Ese hecho que nos relató muestra que en el solicismo no creen realmente, ni los que opinan que están convencidos de su verdad.
Esto muestra que en el solicismo no creen realmente ni lo que están convencidos de su verdad. Esta palabra su. Cuando tú tengas posesivos, escúchame por favor, cuando tú tengas posesivos, los posesivos son suyo, tuyo, mío, nuestro, y la suya, todas las variantes, incluso en su forma cortada, su, tú sin tilde, mi sin tilde, etc. Estos se van a llamar posesivos. Cuando tú tengas posesivos, tú vas a preguntar esto cuando leas, ¿de quién? O vas a preguntar, ¿de qué? Esto vas a preguntar, ¿de quién o de qué? Por ejemplo, me compré un edificio. Su fachada parece nueva. Entonces tienes el su y al costado tienes una palabra, fachada, su fachada. ¿Pero de quién? ¿No? Me compré un edificio. Su fachada parece nueva. ¿La fachada de quién o de qué? Y la respuesta es del edificio. Pero tengo que hacer esta pregunta. Y eso es lo que voy a hacer acá. Esto, el relato del acá, todo ese relato muestra que en el solicismo no creen realmente, ni los que opinan que están convencidos de su verdad. ¿De la verdad de quién? Del solipsismo, de su verdad. Se refieren de la verdad del solipsismo. Por tanto, si no estamos seguros de la existencia independiente de los objetos, nos quedaremos solos en un desierto. Puede ser que el mundo exterior sea solo un sueño y que solo existamos nosotros. Esta es una posibilidad desagradable. ¿Cuál es la posibilidad desagradable? Esto, que solo existamos nosotros. Esta es una posibilidad desagradable. Pero aunque en puridad no se puede probar que es falsa, no existe la menor razón para suponer que es cierta. Pregunto, chicos, a ver, ¿se entendió hasta acá la referencia? Dime, por favor, hay algo que te quieres que te aclare, estamos, pero en el examen de admisión tienes que hacer referencia algunas veces. Estamos bien, volamos. ¿Todo claro? Bien, chicos, la referencia es un capítulo fundamental. A otros. Te refieres a otros. Acá. A ver, vamos a leer, ¿sí? No puedo quedarme sin duda. Dice. Se llama solipsismo a la teoría de que solamente existo yo. La teoría de que solamente existo yo. El solipsismo es una teoría difícil de refutar, pero aún más difícil de creer. Dice acá. Una vez recibí una carta de un filósofo que se decía solipsista. O sea, ese decía, yo soy, pero dicho intelectual, o sea, ese filósofo estaba sorprendido de que no hubiesen otros filósofos que se digan solipsistas, que no hubiesen otros solipsistas. Recibió una carta de un filósofo que se decía solipsista, pero ese filósofo solipsista, dicho intelectual, estaba sorprendido de que no hubiesen otros filósofos solipsistas, de que no hubieran otros solipsistas. Sin embargo, este filósofo que se decía solipsista, era solipsista por creer que no existía nadie más. Entonces, ¿cómo se va a sorprender que no haya otros si él cree que solo existe él? Entonces, ese relato que acabo de hacer, lo que está entre paréntesis, muestra que en el solipsismo no creen realmente, ni los que opinan que está convencido de su verdad, de la verdad del solipsismo. No sé si con eso te ayudé un poquito más. ¿Sí? Correcto. Bien, chicos, entren a dar examen, voy a dejar de presentar. Estamos en examen, por favor, mis estimados alumnos, mis estimadas alumnas.
si den examen, voy a copiarles pues el link acá para que ustedes puedan entrar también por este lado. ¿Sí? Vamos chicos, entren a dar examen y siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Sí? Bien chicos, ya, listo. Yo me voy a despedir, no de la clase, ¿eh? Es solamente para despedir la grabación. Ya chicos, entonces decimos, prendemos la cámara y nos vemos chicos a la próxima. Un abrazo, cuídense y que Dios los proteja.